Ya entonces, lo siguiente sería, que esa no traje la charla preparada, pero pues fue un tema que surgió, y es control de Varroa. Entonces, de Varroa nos podemos quedar aquí hablando por días enteros. Pero entonces quisiera saber, como no traigo algo muy preparado, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es la principal problemática que ustedes están viendo con Varroa para poder direccionar un poco esta charla de esto, de Varroa? ¿Cuándo hay que hacer las aplicaciones? Y un poquito eso. ¿Qué producto utilizar? ¿Y en qué condiciones? ¿No? Porque lo que tenemos claro es que tenemos que hacer tratamientos. Sí. Eso está muy claro. Pero por ejemplo has comentado tú como que vosotros tenéis una abeja allí ya, ¿no? Que no usáis tratamientos, que ya... ¿Eso se podría conseguir aquí? No, la abeja de aquí, nosotros que sea capaz de... ¿No? Que sea resistente. No, ya. Bueno, aquí ya con eso ya tenemos para hablar. Vamos a empezar hacia atrás. Genética, que de ahí viene esa pregunta. ¿Qué ocurrió con abeja africanizada y por qué abeja africanizada es resistente a Varroa en este momento? Cuando entró abeja africana en Brasil en 1956 y ocurrió todo el evento del proceso de africanización, en donde había abeja europea de varias subespecies, varias razas que estaban presentes, que habían llevado todos los colonizadores a América, que había entonces esa presencia, pues esas poblaciones europeas empezaron a africanizarse. ¿Qué es esa africanización? Es ese híbrido que empezó a formarse entre la abeja africana Apis mellifera scutellata con todas esas poblaciones de abejas europeas que había en Sudamérica en su momento, o en Latinoamérica. Y se formó durante muchísimos años ese híbrido africanizado, ¿vale? ¿Qué pasó en ese momento? Que esas abejas Apis mellifera scutellata son extremadamente agresivas. Todos los apicultores acostumbrados a trabajar con Apis mellifera mellifera, con ligústica, con algo de iberiensis, de lo que había allí, pues abejas mansas, pues se retiraron de la apicultura, porque estas abejas eran pero inmanejables, absolutamente inmanejables, para lo que el apicultor estaba acostumbrado. ¿Qué más sucede en Latinoamérica? Que nosotros tenemos poblaciones silvestres de abejas a tutiplén. En todas partes hay enjambres silvestres. Entonces, ¿qué ocurrió? Los apicultores dejaron de trabajar con abejas, en su gran mayoría dejaron de trabajar con abejas. Como hay tanta población de abejas silvestre, por selección natural, todo lo que empezó, cuando empezaron a tener contacto con Varroa, que eso fue tal vez por los 85, tal vez, que empezó a haber algo de presencia en Colombia, se reportó por primera vez en el 93, más o menos. Cuando empezaron a tener contacto con Varroa, pues todo lo que era sensible se eliminó por selección natural. El apicultor no intervenía porque es que esas abejas eran inmanejables, y entonces solo empezó a quedar en la población todo lo que era resistente a Varroa. Entonces, hoy en día nosotros, ya cuando otra vez los apicultores empezaron a retomar la apicultura con esta abeja africanizada, ya sabiendo cómo se debía manejar, la protección, las distancias, tal, pues ya todos esos enjambres que se empezaban a colectar, pues ya venían con esas resistencias. Para entrar en ese tema, y algo que nosotros tenemos que considerar cuando se haga cualquier cosa de genética con abejas, que son muy particulares, en cualquier otra especie, nosotros normalmente hacemos selección a nivel de individuo. Entonces nosotros seleccionamos esa vaca, ese toro, esa cabra, esa oveja, lo que sea. Seleccionamos el individuo. Y es, aunque tiene sus complicaciones,
pero es relativamente controlable, porque nosotros esas reproducciones las podemos controlar. Y normalmente es la fecundación de un macho con una hembra, no tenemos estructuras genéticas raras, sino es 2 individuos y eso es muy controlable. Cuando nosotros hablamos de todo lo que sea de mejoramiento genético para cualquier característica con abejas, la situación es a nivel de población. Entonces, nosotros cuando seleccionamos colmenas, nosotros los resultados que nosotros vamos a ver no va a ser directos sobre esas colmenas, sino qué es lo que va a empezar a suceder a nivel de la población. Y es esa población que aporta machos, que aporta reinas, qué está sucediendo en esa modificación que nosotros podemos hacer a nivel de población. Y por eso, si el mejoramiento genético con otras especies es lento, con abejas es muchísimo más lento, pero muchísimo más. Porque nosotros ya no solo estamos modificando lo que nosotros tenemos, sino que está ocurriendo con toda la población, ¿vale? Entonces, con africanizada, pues eso fue un evento natural, digamos, no el proceso de africanización, sino de adquirir esa resistencia, fue un proceso absolutamente natural. Aquí, en España, con abejas manejadas, ¿se puede? Sí, considerando que tendría que ser un evento masivo, que no es solo un esfuerzo de unas pocas asociaciones, sino que tendría que ser un evento masivo de un esfuerzo común para poder detectar los individuos que me van a aportar a la población. ¿Y cuánto tiempo voy a esperar? Muchos años. Entonces, ¿realmente es posible? Sí. Y además, ¿qué pasa? Hoy en día, en sus colmenares, o en los colmenares de España en general, hay abejas que son resistentes a varroa. Las hay. Pero ¿qué pasa? Que yo no las detecto. ¿Por qué? Porque todas hago tratamientos. Tengo que tratar. Yo hago mis tratamientos en general, no puedo identificar directamente cuáles son las resistentes. A todas las trato, nunca voy a saber cuál es la resistente. ¿Sí? Entonces, pero hay. Y eso ha ocurrido en algunos procesos experimentales que se hacen, en donde yo las dejo. Las voy a dejar a ver qué sucede. Y efectivamente hay unas que responden y que son resistentes. ¿Es económicamente viable para el apicultor día a día que está luchando por tener su miel y eso? No, desafortunadamente no. Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Llevaría mucho tiempo? Sí. ¿Es un esfuerzo de toda España? Sí. Entonces, es posible, pero va a ser muy difícil. Eso no quiere decir que no se hagan esfuerzos efectivamente a través de inseminación, de selección y eso, para que eventualmente de a poco se pueda ir modificando por lo menos la población local donde tú tienes cierta influencia. ¿Y ahora qué ocurre también con eso? ¿Cuál es el gran problema de varroa? ¿Quién me dice? Los virus. Entonces, varroa como tal, digamos, el daño que causa varroa es mínimo. ¿Cuál es el problema de varroa? Que es un vector, es decir, que transmite virus. Y estamos hablando en este momento que hay más o menos 7 virus con sus variantes que están presentes en las poblaciones. Entonces, no solo es el problema de varroa, sino qué está pasando, qué virus están presentes en una población, cuáles variantes de esos virus están presentes en una población, cómo están respondiendo las abejas a nivel del sistema inmune ante esos virus, que complica muchísimo. Entonces, con algunas otras subespecies que han hecho esfuerzos de selección para resistencia a varroa, ya se sabe que encuentran poblaciones que son, digamos, tolerantes a varroa, y está esa definición también de qué es tolerante y qué es resistente. La mejor definición que yo he encontrado es: tolerante es logro sobrevivir, pero sufro. Resistente es logro sobrevivir sin sufrir.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que inicialmente a veces se detectan poblaciones que son tolerantes y entonces les va bien el primer año, ¿vale? Pasan el invierno, pero la dinámica poblacional de los virus sigue creciendo. Entonces, pueden mantener la varroa más o menos controlada, pero la dinámica poblacional de virus sigue creciendo y en el segundo año mueren. Entonces, uno dice, detecté estas que son resistentes, pero si no aguantan el siguiente invierno, son tolerantes, pero no son resistentes. Entonces, hay una cantidad de variables que empiezan a jugar con todo esto que hacen ese proceso genético que sea bien complejo, pero es posible y hay ese evento de la africanización que es la clara demostración de que eso es posible. Bueno, vamos con el cuándo. Y en estos días les estuve haciendo muchas preguntas alrededor de cómo está sucediendo esto en este momento. Y lo ideal es que este cuándo no sea cuando a mí se me ocurre, sino que sea basado en datos. Y esos datos debería ser porcentaje de infestación. Si yo sé cuál es mi porcentaje de infestación, bajo parámetros de literatura, de la experiencia que yo pueda tener y eso, yo puedo tomar una decisión mucho más acertada de cuándo es que tengo que tratar. Y entonces esto es importante porque puede haber años en donde en la primavera no necesite tratar. Pero puede que haya años donde la infestación superó ciertos umbrales y yo diga, necesito tratar. ¿Esto por qué es importante? Porque efectivamente, si digamos las abejas sufren a partir de cierto umbral, yo puedo tener colmenas productivas, pero ¿qué tanto más habría yo producido si hubiera hecho un control adecuado, preciso, en un momento determinado? Entonces, el cuándo, sé que aquí en España es obligatorio el tratamiento en otoño, ¿cierto? Pero incluso ese tratamiento de otoño o el de primavera debería ser basado en porcentajes de infestación. Eso sería lo ideal. Y que siempre se use el mismo método. De tal manera que yo, si hago con azúcar pulverizada o con alcohol y eso, no esté rotando. O en primavera hice con azúcar pulverizada y en otoño habrá con alcohol y eso, sino que siempre se use el mismo método para que tenga el mayor grado de precisión posible. También ese cuándo es importante. En este momento en literatura ya se sabe que yo puedo tener diferentes umbrales en diferentes épocas del año. Entonces yo puedo tener umbrales más o menos de el 3% máximo en primavera, pero de otoño yo debería tener un umbral máximo del 1%. Entonces, depende un poco de cómo juegue yo con esas variables y en qué época estoy, que voy a decidir el cuándo tratar. Pero no debería ser basado en, es que ahora es obligatorio o porque alguien estuvo haciendo tratamiento, sino qué es lo que está sucediendo en mi apiario. Eso sería lo ideal, que puedan hacer porcentajes de infestación y considerar esos factores para tratarlo. ¿Con qué? Aquí entran una cantidad de variables. Una, ¿qué es lo que está permitido y disponible para mi operación? Entonces, yo sé que los que están en ecológico, pues tienen ciertas restricciones, hay ciertas disponibilidades también de moléculas aquí en España, pero por un lado tienes que ver si estás en ecológico o en convencional y qué puede ser, por ejemplo, lo más efectivo para un porcentaje alto o más bajo de infestación. Entonces, va a depender de porcentajes de infestación, de qué se me permite,
de qué es lo que están obligando, ¿sabes? Entonces, Cantidad de cría. la cantidad de cría, si hay que tener cría o no en la colmena cuando se haga el tratamiento, si se usa oxálico sublimado versus tiras, bueno, hay una cantidad de cosas que habría que considerar. ¿Qué es importante lo del con qué? Que nosotros normalmente hagamos rotación de productos. Con las moléculas sintéticas, que ya por ejemplo con el apistán y eso, que ya hay resistencia por todos lados, el problema que hubo con eso es que vamos a controlar Varroa porque sí, apistán, Varroa resistente, ¿sí? Si se hacen rotaciones de productos, yo disminuyo las probabilidades de que se adquiera resistencia a productos. Y esas rotaciones es que en primavera debo usar un producto y en otoño otro, ¿vale? Si estás en ecológico y solo te permiten oxálico o fórmico tal, pues la ventaja hasta cierto punto, aunque ya han descubierto que eso también causa resistencias, es que con estas moléculas orgánicas, la resistencia que se causa no es tan fuerte como la que se causa con moléculas sintéticas, porque la acción es más física, ¿vale? Porque digamos, es como una quemadura que se le produce a la varroa. Pero ya han descubierto que también hay varroas que son más fuertes, más resistentes a esos productos y no es la misma resistencia tradicional con productos sintéticos, pero sí se puede generar cierta resistencia. Entonces, lo ideal es que sí o sí hagamos rotación de productos. Eso sería con el con qué. Preguntas de Varroa. Rotación, cuando dice rotación puede ser mismos principios activos, pero de diferente No, tiene que ser principios activos diferentes. Principios activos diferentes, porque si yo meto oxálico sublimado y luego le meto oxálico en tiras, pues es el mismo principio y la Varroa va a tener exactamente el mismo efecto con ese. No tiene sentido, pero porque sí se suele... O sea, muchas rotaciones son así. Ya. No, pues no son efectivas. Desde el punto de vista de la resistencia que puede adquirir la Varroa, no sería efectivo. Nosotros, por ejemplo, ponemos tiras y luego... ¿Tiras de? De Varroa, bueno. ¿Pero de qué producto? El nombre se lo ha dicho antes. Oxálico. Apivar. O apivar. Apivar. Ok. Eso es químico. Sí, esa es una molécula Luego sintética. en diciembre, ácido oxálico. El BAOS ese. Sí. Llevamos así varios años. Si seguimos más años con las dos cosas a la vez, pues eso al final dices que se hace resistente. ¿Pero hacen los tratamientos simultáneos? No. Ya. En otoño y en invierno. En otoño y en invierno. Pues si seguimos haciendo todos los años lo mismo, al final se quedará resistente también a la Varroa y ¿qué solución? Exactamente. ¿Qué solución le pones a eso? Exactamente. ¿Qué producto le metes? Es que ese es el problema, el gran problema que ha habido con moléculas sintéticas. No solo por lo que sucede con las moléculas sintéticas, que ya son un problema, sino por el mal uso que se le ha dado a esos productos. Entonces, también lo estuvimos hablando en estos días, en donde, ¿cuál es la recomendación? 2 tiras de apistán, vale. Este núcleo está pequeño, yo creo que no tiene tanta Varroa, le voy a poner una. O es que esta es una colmena muy fuerte, le voy a meter 4 tiras. ¿Sí? Es que no tengo más disponible y la vez pasada utilicé apistán también y me sobraron unas cajas, voy a usar otra vez apistán. Entonces, miren, en Estados Unidos, que uno dice el país avanzado y tal, no sé qué, gente usando, que eso está más reevaluado, gente usando antibióticos prohibidos, apicultores usando antibióticos prohibidos. ¿Por qué? Porque le sale de los... ¿Sí? Entonces, ahí a nivel cultural, pues se ha hecho también muy mal uso de todo lo que han sido pesticidas, ¿vale? Con abejas y Varroa no ha sido diferente y de todas maneras el gran problema con sintéticos es eso y por eso están todas estas casas comerciales, pues a ver ahora qué nos vamos a inventar y haciendo pruebas y tal, porque efectivamente
se genera resistencia a algo de eso, ya no funciona, ¿qué hacemos? La gran solución en años recientes, ha sido el oxálico, porque pues es un componente orgánico, no sintético, que tiene una acción diferente, pero ya están viendo que también Varroa puede generar ciertas resistencias. ¿Cuál es el problema también? Que a través de todos los años y de todo lo que se ha hecho y malos manejos y moléculas sintéticas, hoy en día tenemos una super Varroa. Entonces, cada vez el manejo que se hace de esta Varroa es y más complejo. Por eso también hay que empezar a hacer estos esfuerzos de genética. Así sea complejo, así lleve años, hay que hacer esos esfuerzos de genética. Porque de todas maneras también tenemos que ver cómo hacemos que las abejas, no solo desde el punto de vista de la resistencia a Varroa, sino de cómo funciona su sistema inmune para la respuesta a los virus, que ese es el gran problema de Varroa. ¿Vale? Con las moléculas orgánicas, aunque sean moléculas diferentes, si el modo de acción es el mismo, de que son un ácido, el fórmico o el oxálico o el timol, puede pasar que aunque los esté rotando, al final sean como si no. Sí, porque el mecanismo de acción es muy similar. Entonces ahí lo ideal es efectivamente rotar una molécula sintética con uno de estos productos orgánicos. Yo lo que no entiendo todavía hoy en día es cómo las diputaciones están promoviendo, siguen todavía con las tiras químicas estas, que si el Apivar, que si de turno. Y estamos contaminando todas las ceras, tenemos hecho un Cristo todo el... Eso, mira, se me ha olvidado, eso es de los grandes problemas y de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día, es que no encuentras un gramo de cera que tú lo analices y que no esté contaminado con algo. Todo está contaminado. En Estados Unidos, así como sucede con los billetes de dólares, que pueden detectar cocaína en los billetes, bueno, coges un trozo de cera en Estados Unidos y vas a detectar cualquier cantidad de porquerías. Entonces, le hemos hecho un daño enorme y no vamos a meter en temas políticos, pero efectivamente con los lobbies que hacen todas las grandes empresas y tal a meter moléculas químicas y bueno, esta es la solución a Varroa y tal, es complejo. El tema Varroa es muy complejo, por eso hay que hacer esfuerzos en muchas direcciones, pero efectivamente, y algo que nosotros nuevamente sí queremos ser técnicos, si queremos ser eficientes, nosotros también tenemos que considerar que tenemos que hacer evaluaciones de infestación de Varroa, saber qué está sucediendo en nuestras colmenas, porque si también lo hacemos por sospecha, lo hacemos o muy temprano o muy tarde, pues nosotros estamos afectando a nuestras abejas, estamos afectando todos estos ciclos. Entonces, si yo puedo tomar decisiones basado en datos, yo puedo tomar mejores decisiones. Humberto, yo en el apartado cuando identifico dos momentos que creo que son clave y necesarios casi, ¿no? La abeja de invierno nace en otoño, finales de verano, pasa 2-3 meses, no hay mucha renovación de abeja, es una abeja que tiene que durar mucho tiempo, de la primavera, y hay que empezar a producir jalea en enero o febrero. Tiene que ser una abeja sana, bien alimentada, sin virus. Y eso se consigue con un tratamiento previo y de varias semanas hasta que esas abejas sanas nazcan. Tiene que estar libre de virus y de todo. Entonces ya casi nos vamos, pues, septiembre, por ahí tiene que nacer esa abeja, ¿no? O tiene que empezar a estar libre de virus la colonia. Entonces, casi es obligatorio que estemos en esa situación en septiembre. Eso por un lado. Si vamos dividiendo los porcentajes de infestación y en septiembre estamos en un 1% y en octubre vemos, joder, estamos en un 4%, ahora hay que tratar. Igual es demasiado tarde. O sea, cuando hemos hecho la medida de infestación no estamos en el umbral, pero luego hemos llegado a ese umbral y ya es tarde para tratar. Y otro cuando
es la primavera antes de poner alzas, durante el desarrollo, ahí podemos actuar. Cuando estamos ya con las alzas, no podemos meter productos químicos dentro de la colmena. Cuando están con las alzas, están criando mucho y pues podemos tener un porcentaje muy pequeño de varroa en marzo, pero en junio podemos estar a punto de colapso en la misma colmena. Así es. Pues ese punto también de inicio de primavera es casi, bueno, para mí es obligatorio, independientemente de lo que nos dicen los niveles de varroa. Un poco diciendo lo que dices tú, sí que pasa, sí que puede pasar, y ahora un poco la tentación esa, ¿no? Que, bueno, tú justo has dicho la palabra de poner el tratamiento químico, pero ahora como cada vez tenemos más tratamiento orgánico, que está ya tan extendido, está la tentación esa que, bueno, pues como es orgánico y tengo el pico en agosto, aunque tenga un alza, porque antes decimos, bueno, pues quitamos alza y tratamos. Ya está, primero tratar, prioridad antes que nada. Pero ahora, bueno, como es orgánico, como también las abejas, bueno, pues aunque tenga un alza, le voy a dar. Y está bastante extendido. Yo no sé. Claro, por ejemplo, en ese caso, porque si haces un tratamiento con una molécula sintética, tienes los problemas de contaminación. Pero con la molécula orgánica, efectivamente, desde el punto de vista de la contaminación, puede que no sea problemático, pero sí desde el punto de vista de la resistencia de la varroa al producto. Entonces, si tú dices, hice un tratamiento en primavera y ahora se me está desmadrando y voy a hacer otro, con el mismo oxálico y en otoño voy a hacer ya con apivar o lo que sea, pues está sumándole cosas a provocar resistencias a oxálico. Entonces realmente las variables pues son muchísimas, alrededor tanto de los porcentajes de infestación que está ocurriendo a nivel de la cantidad de cría que afecta toda la dinámica poblacional, de las temperaturas, cómo esa variación de temperaturas a lo largo del año afecta la dinámica de crecimiento de la varroa y de los virus y tal. Es un tema complejo, es un tema, esto no es de, la solución es esta, la solución es que es un tema bien complejo. La sugerencia de todos modos es hacer esfuerzos a nivel de genética, hacer esfuerzos a nivel de respetar las dosis y los tiempos de los tratamientos para minimizar lo más posible tanto contaminaciones como problemas de resistencia. Y bueno, pues todas estas actividades que se hacen y eso, porque pues digamos, estimulan un poco también la discusión de ver qué es lo que está sucediendo y poder comunicar también a nivel de la comunidad de, oiga, es que este es el momento de tratar y todos deberíamos estar haciendo un esfuerzo por tratar y bueno, pero es un tema muy complejo. Y si fuera solo varroa, ya sería complejo, pero a la varroa le estamos sumando dinámica poblacional de virus y eso ya nos metemos en temas inmunes y es muy complejo. ¿Puedes poner un ejemplo de una rotación como la harías? De lo que Aquí y ahora. aquí, digamos, por obligatoriedad, porque hay que usar apivar en otoño y pues no tienes otra salida. Y en... Ahora no, ahora puedes poner Calyx Free, por ejemplo, y lo puedes recoger en tu... O sea, puede ser... cuadernos, sí, ahora sí. O sea, lo que es obligatorio es el tratamiento en otoño. Sí, Ya. No es en otoño, ¿no? Es un tratamiento anual, ¿no? No tiene por qué ser en otoño, ¿no? A mí en las inspecciones me han mirado si tengo reflejado el tratamiento. Pero no la fecha, ¿no? Yo creo Es que anual. Yo creo que es anual. Yo creo que es uno al año, efectivamente. Hablando entonces de eso, yo utilizaría molécula sintética en el periodo del año en donde tenga mayor infestación, porque va a ser más efectivo. Entonces, cuando yo detecte mayor porcentaje de infestación sea primavera o sea otoño, molécula sintética. Y en la otra época, molécula orgánica. Ahora, hay que tener en cuenta y por eso los umbrales cambian. Entonces, en este momento, para mayor supervivencia en el invierno,
infestaciones abajo del 1% van a garantizar que las pérdidas sean mínimas. Pero en primavera yo puedo tener un 3% sin mayores daños, ¿vale? Entonces, eso es lo que haría yo. En épocas de mayor infestación, molécula sintética, que me controle lo máximo posible, y en la época en donde tenga menor infestación, molécula orgánica. La molécula sintética son las tiras que tienes que tener varias semanas. Claro, pero es que luego también... Empiezas a aprender en primavera y cuando tienes que poner la hoja tienes ahí dentro, ¿no? No es lo mismo que darle un oxálico, que le puedes dar de diferentes maneras y luego también, no te supone tener que tener ahí. cuando hablamos de sintético y de orgánico, claro, sintético no es lo mismo pivar, que la liberación es más lenta, que apitraz, que es más rápida. No es lo mismo fórmico que oxálico, o sea, claro, es que vamos a tratar ahora con una... Claro, pero es que no tiene nada que ver, aunque sea de un apartado más químico, un apartado más... Es que no tiene nada que ver unos que otros. El fórmico, por ejemplo, hemos hablado de él, pero no tiene nada que ver con el oxálico, y son los dos orgánicos, o sea, pero es que no tiene nada que ver. Entonces, eso, no sé, yo también ahí en donde estuviste, no sé cómo trabajabais, pero claro, igual nos podrías decir un poco también, a ver, sin más, por hacer ideas, porque lo que hablábamos antes entre nosotros también es eso, que cada uno también tenemos nuestra zona, nuestra abeja, nuestro entorno, y tenemos que adaptarnos, no podemos hacer generalizar. Correcto. Pero claro, que nos des tú también tus opiniones y tus ideas y tu forma de trabajar, a nosotros probablemente nos sirva para eso. Entonces, si nos dices, pues oye, nosotros usábamos el fórmico de esta manera, o el oxálico de esta manera, o todo químicos, bueno, pues a ver. Claro, es que ahí es donde está el problema también, porque también con todos esos productos hay evolución, ¿no? Entonces hay uno que salió nuevo y entonces ahora como usamos este y este ya no sirve, bueno. Cuando yo estaba en Nueva Zelanda todavía no se usaba oxálico, ese producto todavía, digamos, no existía. En Nueva Zelanda Varroa Tutiplén también. Italianas ahí. Italianas, luego empezamos a cambiar todo por cárnica, pero básicamente italiana y cárnica. Y entonces lo que se hacía era rotación de productos, pero entre Vivarol y Apistán, que todavía en ese momento Apistán respondían, pero hoy en día hablas con los apicultores de allí y el Apistán es que no sirve para nada. Ahora están entonces usando oxálico con Vivarol, porque el Vivarol todavía sigue respondiendo. ¿Qué es Vivarol? El Vivarol, la sintética es Flumetrina. Pero es un primo del furvanilato. Sí. Tiene resistencia cruzada. El Varroa tiene resistencia a furvanilato y también se lo tiene a flumetrina, aunque no se haya usado. Pero bueno, claro, es una isla también. Sí. Puede ser que Varroa haya y pues haya evolucionado diferente. Pero sí, claro, pero pues es que, a ver, el tema Varroa es muy complejo. Es muy complejo y sería irresponsable de mi parte decir es que esto es lo que tienen que hacer porque... ¿Eliminando zánganeras? ¿Cómo? ¿Eliminando zánganeras? Miren, de zánganos es interesante porque ya he escuchado a varios investigadores que la práctica, digamos, normal es eliminar zánganos. Pero se está proponiendo, y que tiene todo el sentido, es que los zánganos son un sifón de Varroa. ¿Vale? No para eliminar a los zánganos. No, para eliminar la Varroa. Claro, entonces, zánganos va a atraer Varroa, quienes se van a comer la carga viral son los zánganos y obreras van a salir un poco mejor, porque es que la práctica es que zánganos estos son los que tienen Varroa, fuera. No, dejarlos. En vez de sacarlos, dejarlos, porque son ese sifón de Varroa. Entonces, lo que se está proponiendo hoy en día es deja los zánganos, que críen zánganos. Un cuadro de zánganeras. Sí, pero cuando nacen ya sale la Varroa también fuera. Sale la Varroa, pero recordemos nuevamente que el principal problema de Varroa es los virus. Y quienes se van a comer todos esos virus van a ser los zánganos. Claro, porque es que ahí es donde está presente la Varroa y a ellos es que le está transmitiendo los virus. ¿Te refieres a su cría o a los zánganos ya que han nacido? ¿Cómo así? A ver. Antes de nacer. Cría de zánganos infesta de virus. Es decir, Bien, hasta ahí sí, pero después, ¿les dejas nacer o quita o no, eliminas? se les dejan hacer nuevamente, porque el problema principal no es tanto la carga de Varroa.
es la carga de virus. Y si tú dejas los zánganos, Varroa va a preferir siempre ir a zánganos. Claro, pero ese zángano no pega luego el virus a la abeja. No, es la varroa, claro. Claro, entonces, claro, vas a tener algunas varroas que nacieron de los zánganos que van a ir a obreras, pero si tú tienes cría permanente de zánganos, la varroa va a preferir preferencialmente a los zánganos y ellos son los que se van a comer la carga viral. Y desde el punto de vista genético también es interesante para la resistencia porque aquellos zánganos que son más afectados por los virus son los que menos van a transmitir su carga genética a la siguiente generación. Entonces los que quedan, que son los que más resistieron a esas cargas virales, pues son los que nos van a aportar su genética a la población. ¿Sí? Es positivo entonces. Es positivo. Mantener un panal de zánganos todo el año dentro de la cámara. Yo lo haría. El problema que lo vemos cuando no hay zánganos. No, es decir, la colmena llega al desarrollo en julio, se termina el campo, llegan los zánganos y ahí viene el problema. Claro, pero fíjate que entonces, ¿qué es lo que se llama? Es lo que se llama manejo integrado de plagas, que no es una sola cosa. Entonces, si yo empiezo a hacer moléculas adecuadas que responden bien con rotaciones adecuadas, tengo zánganos en las colmenas, estoy comprando reinas seleccionadas y tal, digamos, todos esos componentes empiezan a sumar para que mi manejo de la varroa sea efectivo. Entonces, no es los zánganos, es los zánganos más el uso responsable de productos, rotación adecuadas. ¿Pero tú crees que los porcentajes bajarían al tener un panal de zánganos ahí? No van a bajar los porcentajes de infestación, pero sí de la dinámica poblacional de los virus. Eso sí se va a modificar. Pero efectivamente, si tenemos zánganos que va a haber mucha varroa y tal, pues es que va a haber varroa. Como curiosidad, en Atam tenemos un colmenar productor de zánganos. Llevamos ahí 4 o 5 años, todos los años hay 15 colmenas, cada una de las colmenas tiene un panal entero de zánganos y están desde marzo hasta julio permanentemente criando zánganos. Hay miles de zánganos por colmena y en el colmenar pues cientos de miles, bueno, cientos no, pero decenas de miles. Y teníamos miedo de que en verano, ya avanzada la temporada, sufriera de varroa. Y no. O sea, no hay ni colapsos ni nada por el estilo. La última, cuando ya decidimos que ya no van a criar más zánganos, se quita el cuadro de zánganos, se trata o se cosecha, se trata y existe. Pero se quita de manera consciente. Sí, está sí. Totalmente operculado para Sí, bajar sí. esos porcentajes. Claro, no se espera que se terminen los zánganos y esos virus luego vayan a... ¿no? Pero que no se llegue a esa situación mientras estén los zánganos. Le quitas con la barra adentro. Eso Sí. conscientemente. Sí, Igual es interesante que sepamos que igual es un beneficio para la colmena, tener ahí todo el año un panal de zánganos. Sí, es que hasta ahora era comprar, Al revés. Y quitarlo en septiembre o en agosto, lo que sea, quitarlo. ¿Sí? Podría ser. ¿Sí? Eso el campo mismo, cuando empieza a bajar el polen, Los tiran. Sí, Con más sí. tiempo también los tiran. Y por ejemplo, entonces, como esto es un rompecabezas y que una pieza de ese rompecabezas es los zánganos, hay que considerar que con zánganos, con presencia de muchísimos zánganos en la colmena, esa colmena va a necesitar más energía, va a necesitar más alimento. Entonces, yo puedo incluir dentro de mis rompecabezas que ahora que tengo esta ficha, esta pieza del rompecabezas, tengo que considerar que tengo que ser mucho más consciente en mi manejo a la hora de alimentar y del alimento que yo les dejo a las colmenas, ¿sí? Entonces, ahora me puedo entonces plantear, ¿será que cuando haga la cosecha voy a retirar todo o será mejor dejarles un poco, ¿no? Entonces, es jugar con variables, pero esto de los zánganos es súper importante porque efectivamente ha sido al contrario todo lo que hemos pensado alrededor de los zánganos y ahora que se saben nuevas cosas, pues es que podemos considerar que es una ficha adicional en nuestro manejo integrado de la varroa. Luego, aparte de la varroa, tenemos el problema de la avispa,
asiática. Eso Ya apague y vámonos. Sí, es... Una cosa de que aquí elemental que se nos olvida es la medición. Medir lo que tenemos entre manos. Sí. Para, en un momento, para hacer una actuación directa. Y no tenemos la costumbre de tener datos, de medición de cuánto tenemos. Sí, les adelanto, y ya estuve comentando estos días, yo estoy generando un aplicativo de apicultura de precisión, precisamente alrededor del manejo de la varroa, que incluye una cantidad de variables que efectivamente a la hora del apicultor pensar, y ahora es muy difícil porque estamos hablando de temperatura, de considerar cuál fue el porcentaje de infestación inicial, la cantidad de cuadros de cría que tenga la colmena, bueno, una cantidad de variables, incluyendo lo económico, cuál es el impacto, que hay un concepto que estoy trasladando de la agricultura a la apicultura, que se llama momento óptimo de tratamiento. Entonces, ¿cuál es el momento adecuado? Ya no es solo cuál es el porcentaje de infestación, ya no es solo otro aspecto, es considerando todas estas variables y la proyección futura que yo pueda tener de la dinámica de crecimiento de varroa, cuándo es el momento adecuado del tratamiento. Entonces, pues estoy desarrollando ese aplicativo que actualmente pues tendré la oportunidad de compartirlo con vosotros, pero pues es, digamos... ¿Ah? Pues mira, el aplicativo está bastante adelantado. Lo que pasa es que para que sea algo efectivamente robusto, necesita un pilotaje y necesita datos, efectivamente. Porque ahí, digamos, yo ya lo estoy alimentando con una cantidad de datos de literatura y tiene también ya una conexión a datos ambientales, de tal manera que tú puedes estar en tu apiario y decir, mi apiario está en tal zona, el aplicativo va a llamar los datos ambientales de esa zona y va a hacer la proyección de varroa, digamos, personalizada. Pero pues eso requiere pues mucho pilotaje y tal para que sea, digamos, algo robusto. Entonces, a nivel del desarrollo como tal, de la estructura, de código y todo eso, está bien adelantado, pero las siguientes fases será poder pues alimentarlo con datos y que sea, pero pues espero que sea lo más rápido posible, efectivamente. Y bueno, tiene una cantidad de cosas y posibilidades de hacer de lo que se llama Machine Learning y ahora con la inteligencia artificial y eso para poder de datos poder hacer interpretaciones, digamos, robustas de datos, hacer alertas comunitarias. Bueno, eso tiene una cantidad de cosas que vamos avanzando. Humberto, Sí. volviendo al porcentaje de infestación, ¿puedes decir algo de equivalencia con caída natural de varroa? ¿Qué es el porcentaje de infestación de la abeja adulta? ¿Lo propones en 3% en primavera, no tuyo? Y si vos se caída natural de varroa, ¿cuántas varroas al día? Como método de... Sí, un umbral que debemos tener en cuenta. Lo que pasa es que con caída natural va a depender un poco de... ¿Cuántas varroas caen al día? Tenemos fondos sanitarios con una bandeja. Les medimos cuántas varroas caen, 2 días, 3 días. Sí, hombre, se cae en cantidad. Se mueren, se caen. Cuando tienes mucha varroa, cae cantidad cada día. Claro. Cae el porcentaje de lo que tienes. Y entonces lo que pasa con eso es que es difícil interpretar de dónde viene qué cosa. Y es caída de muerte natural de la varroa porque es varroa que ya murió, es varroa que por las condiciones genéticas de las abejas se está muriendo, o por limpieza de las abejas. Porque no todas las varroas que son limpiadas en grooming y alogrooming y autogrooming y demás, no todas son dañadas, porque uno diría, es que la que está mordida es la que... Hay algunas que quitan y no dañan, entonces saber de dónde viene esa mortalidad y dependiendo de la infestación inicial que haya y eso,
ese umbral es más complejo. Es más complejo. En verano yo estoy viendo que cuanta más barroa tienes, más cae. Claro, por proporción. Sí, Sí, sí. O sea, que eso puede ser una medida válida. El fondo sanitario ese sí que ayuda mucho. En las colmenas. ¿Sabes qué problema tenemos con el porcentaje de infestación en primavera? Que a veces no se detecta barroa. Un crecimiento rápido de la colmena. Claro, ahí ya hay cría. Y es que también hablando del... claro. Y está creciendo de un día para otro. Que eso era lo que iba a hablar y que también está incluido dentro del aplicativo que estoy generando y es, yo hago medición de barroa de porcentaje de infestación hoy, ¿vale? La interpretación que se le hace a ese porcentaje de infestación es diferente a que si lo hago dentro de 15 días o dentro de un mes, porque dependiendo de la cantidad de cría que tenga esa colmena, va a haber voy a tener una proporción de barroa forética, que es la que está en las abejas adultas, y una proporción que está en cría. Entonces, el aplicativo, esa es una de las cosas que va a considerar. ¿Cuánta cría hay? Considerando la infestación inicial y cómo proyecta la infestación. Y entonces, cuando yo hago porcentaje de infestación con el método que sea, en presencia de cría, yo estoy subvalorando qué es lo que está sucediendo en la colmena, porque de ese porcentaje que yo detecté con el lavado, con lo que sea, es que es una pequeña proporción de lo que hay en abeja adulta, pero porque la mayor cantidad de barroa está en la cría. Entonces, efectivamente, para un apicultor tomar la decisión de cuándo es el momento adecuado de tratar, considerando todas esas variables, pues es que es complejo. Pero... Decía porque a veces, o muchas veces, es cero. Primavera. Y no quiere decir que no hay barroa. Claro, está toda en la cría ya. Pero ha salido, pero... Así es. He visto alguna foto sobre la forética, que hacerle pasar a la abeja por un reducto pequeño. Entonces, como la... Lo que pasa es que si está metida. Va arriba, pues la tira. Claro, pero si está metida en los segmentos ventrales, que muchas veces se esconden ahí, es... La mayoría de las veces No va siempre la barra encima de la abeja, o sea que va en cualquier lado. Sí, sí, sí. Y se esconden entre los segmentos ventrales. Sí, sí. Sí, sí, sí. El suelo sanitario siempre se debería de poner en una estructura tubular. Si están encima de los bloques, pues pueden subir otra vez, ¿no? Las barras. Lo ideal sería que efectivamente cayeran abajo y que no puedan subir. Pero si, claro, caen al suelo sanitario y, digamos, están protegidas por alguna cosa, pues, y la barroa está activa, viva, pues puede volver a subir, efectivamente. Esa chapa que se pone debajo, ¿en qué momento hay que quitarlo? ¿En primavera ya? Porque, claro, porque tienes el fondo sanitario y luego la chapa esa. Entonces se te caen a la chapa. Claro, Al principio. claro. Entonces, cuanto antes quites, mejor, ¿no? Eso. Sí. Yo con aumento de temperatura... Empieza, sí, si empieza a aumentar en primavera, empezando a aumentar la temperatura, yo ya quitaría la chapa, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Nueva Zelanda teníamos las colmenas sentadas sobre pallets con suelo sanitario, que pues la distancia al suelo eran 10 centímetros o algo así, pero no tenían chapa. O sea, todo el año estaban con el suelo sanitario. Pasaban el invierno y también pues ayuda a la ventilación, que no haya acumulación de humedad y tal. Entonces yo en principio ni siquiera usaría la chapa, en principio. Con las temperaturas que hace aquí en Guipúzcoa, igual ni hace falta la chapa. Cuando encima almacena minerales y cosas, Sí. encima de la chapa. Sí, sí. Hacer osálico, sí, hay que taparlos bien. ¿Cómo? Hacer el tratamiento osálico. Sí. Sí, hay que cerrar chapa. Sí, lo hace sublimado y tal, sí. Sí, si ya usas tiras, por ejemplo, ahora del el Calistrip, ya pues no necesitarías, pues, pero sí, claro, hace sublimado y eso sí. ¿Cómo
trabajabais vosotros en la explotación ahí? ¿Con tantas miles? Con alcohol, pero ahora con los nuevos métodos que he visto, el alcohol es muy preciso. Azúcar pulverizada con azúcar glass no es tan preciso, entonces cuando haces eso hay que decir, hay un poquito más de barro, porque no alcanzas a detectar. Y la otra técnica es con CO2, que está siendo tan preciso como el alcohol. Entonces con CO2 puedes hacer eso y no matas a las abejas. Entonces, pues digamos, hay la disponibilidad de eso, teniendo en cuenta que si por ejemplo usas azúcar glass, pues tienes que decir, hay un poquito más de barro. Pues si no hay más preguntas, si hay más, aquí aprovechen.